Hermanos, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo culto dominical este día domingo. Gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí de pie. Gracias al Señor por esta semana de bendiciones. Gracias al Señor porque nos cuida en todo momento. Y gracias a nuestro Dios porque Él es bueno y misericordioso. Tenemos un Padre maravilloso. Les quiero compartir un versículo que está en Salmo 5:11. Dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Alégrense todos los que en ti confían, dice, ¿no? Den voces de júbilo. En otra versión nos dice: canten con júbilo para siempre. Y eso los quiero invitar el día de hoy. Vamos a cantar a nuestro Señor, alabar juntos. Gracias a Dios porque nos permite utilizar las redes sociales y tenemos este instrumento para poder llegar a muchas más personas. Les invito a cantar y vamos a exaltar a nuestro Dios, a nuestro Rey, y bendecir su nombre. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré su nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Bendeciremos cada día a nuestro Dios y alabaremos y exaltaremos el nombre de nuestro Rey. Les quiero invitar también a cantar: puedo confiar en el Señor, y sabemos que podemos confiar en nuestro Padre, en este Dios bueno que nos bendice a cada momento, y podemos descansar tranquilos porque sabemos que estamos en su protección. Vamos a cantar. Puedo descansar, puedo descansar, que una mansión Él me llevará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, que me va a guiar.
descansar, puedo descansar, en una mansión Él me llevará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, que una mansión Él me llevará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Amén, hermanos, y podemos descansar y sabemos que Dios nos tiene preparada ya una morada para nosotros. Amén. Vamos a cantar a aquel que en la cruz dio su vida por nosotros hace ya 2020 años, y darle gracias porque Él derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Ahora somos esclavos por amor, ya no somos esclavos del pecado. Y vamos a cantar a nuestro Señor, aquel que murió en la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavó. Fue allí por fe yo vi a Jesús y vivo feliz pues me salvó. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe yo vi a Jesús y vivo feliz pues me salvó. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe yo vi a Jesús y vivo feliz pues me salvó. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe yo vi a Jesús y vivo feliz pues me salvó. Vivimos feliz pues nuestro Señor nos salvó. Quiero darles otra vez la bienvenida. Les quiero invitar a orar y a darle gracias a nuestro Señor por tanto que recibimos de Él. Bendito Señor nuestro, te quiero agradecer por este día, mi Señor, por una semana más de bendiciones, mi Padre. Gracias, Señor, te damos porque a pesar de las circunstancias que vive el país, Señor, nos tienes protegidos, mi Padre.
Gracias, mi Señor, porque eres bueno y misericordioso, mi Padre. Gracias, Señor, porque nos proteges en todo momento. Te pedimos, mi Señor, que bendigas el día de hoy, que bendigas a nuestra nación, que bendigas a nuestra iglesia, mi Señor, que bendigas a cada una de las personas que está, que va a llegar la palabra tuya el día de hoy a través de redes sociales, mi Señor. Y, Señor, que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de los corazones de cada uno de nosotros, mi Señor, y que podamos entender y comprender lo que quieres decirnos, mi Padre. Gracias te damos, mi Señor, en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarles a escuchar la palabra de nuestro Señor en las manos de nuestro hermano Gabriel Macancela, y vamos a abrir nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios y que pueda hacer efecto en cada una de nuestras vidas. Buenos días, qué bendición poder reunirnos en esta transmisión para poder alabar a nuestro Dios, pero también para escuchar su palabra. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder predicar su palabra en esta mañana. Quiero invitarte a que por favor puedas buscar en tu Biblia el libro del profeta Ezequiel, ¿sí? Y vamos a estudiar Ezequiel capítulo 2 y también parte del capítulo 3. Entonces, quiero que empecemos viendo y analizando un poco estos capítulos que te he dicho, el 2 y el 3, pero antes de eso quiero que podamos reflexionar en lo que vemos en el relato bíblico, ¿sí? A lo largo del relato bíblico, estoy hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo Dios usa personas, usa hombres, usa mujeres para compartir su palabra, para llevar su palabra al pueblo, ¿sí? No solamente al pueblo de Israel, sino también a las naciones gentiles, ¿sí? Como lo vemos ahí en el relato bíblico. Por ejemplo, a Jonás, un profeta, lo usó para llevar un mensaje de arrepentimiento a Nínive, ¿cierto? Una ciudad gentil, una ciudad que no era del pueblo de Dios, pero que ellos también podían escuchar esta palabra de Dios por medio de Jonás, un profeta enviado por Dios. Luego tenemos ahí a los discípulos, ¿sí? Conocemos que el Señor llamó 12 hombres para enseñarles por 3 años su palabra y luego los envió a predicar, aunque luego uno de ellos fue el que lo traicionó, que fue Judas, y luego fueron poniéndose más y más discípulos, se formó la iglesia y llegamos a nuestros días, ¿sí? Pero vemos también a todos los profetas que el Señor usó en el Antiguo Testamento para compartir su palabra. Vemos los escritores de la Biblia, ¿sí? El salmista, vemos a Salomón dejándonos un libro como Eclesiastés, y vemos que el Señor usa a personas como tú, a personas como yo para compartir su palabra. Y es hermoso saber que estas personas no eran perfectas, ¿sí? Eran tal y como nosotros somos, con fallas, con temores tal vez, pero vemos ahí, ¿sí? En esta mañana quiero que veamos cómo va a usar a Ezequiel para compartir su palabra con el pueblo de Israel. Y para esto Dios llama a Ezequiel. Si tú ves y puedes leer luego Ezequiel 1, él tiene una visión donde ve la gloria de Dios y él se queda perplejo ahí. Y ahí es cuando entramos al capítulo 2, cuando él va a escuchar el llamado de Dios para su vida. Y sabes, yo recuerdo que cuando era un poco más joven, no quiere decir que ahora sea tan viejo, ¿cierto? Pero bueno, recuerdo que decía, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Sí? O yo decía, ¿cómo el Señor me va a mostrar lo que quiere para mí si Él ya no habla como antes? Antes Él hablaba por una voz y el profeta escuchaba y Dios le decía. O vemos lo hermoso la hermosa relación que tenía Dios con Abraham, que le decía que era su amigo y hablaban como hablar ahora una persona ahí en tiempo real con otra, ¿sí? Y es hermoso ver esto, pero ¿sabes que Dios también nos puede hablar hoy así? A través de su palabra. Y nosotros podemos hablar con Él a través de la oración. Entonces esto no ha cambiado. Dios sigue hablando. La diferencia es que nosotros muchas veces no queremos escuchar su voz. Y es por eso que esta mañana quiero que estudiemos este mensaje que le he puesto como título, Escuchando el llamado de Dios para mi vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Ahora, quiero que veamos los versículos 1 y 2 de Ezequiel 2, por favor.
Dice la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 y 2. La voz me dijo: Hijo de hombre, ponte de pie, que voy a hablarte. Cuando me habló, el Espíritu entró en mí y me mantuvo de pie para que pudiera escuchar al que me hablaba. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Tal vez tu versión es un poco diferente, pero quiero hacerlo en esta versión porque es un poco más entendible para nosotros, ¿sí? Así que vemos acá, y vamos a estudiar a lo largo de este mensaje en esta mañana, 3 cosas por lo menos que Dios hace cuando quiere mostrar su llamado para nosotros, ¿sí? 3 cosas que Dios hace en nuestra vida para mostrar su llamado, y la primera es que Él muestra mi incapacidad. Dios está mostrando la incapacidad de Ezequiel cuando le habla por primera vez. Y si no te diste cuenta, pues leamos nuevamente el versículo 1 y 2. Dice: la voz me dijo: Hijo de hombre, ponte de pie, que voy a hablarte. Cuando me habló, el Espíritu entró en mí y me mantuvo de pie para que pudiera escuchar al que me hablaba. Dice que el Espíritu Santo de Dios entró en Ezequiel y lo mantuvo de pie. Esto quiere decir que Ezequiel ni siquiera podía mantenerse de pie por el impacto que causó ver esta visión de la gloria de Dios en su vida. Él estaba perplejo, y luego lo vamos a ver ahí al final, cómo en realidad Ezequiel se quedó perplejo por muchos días y no sabía qué hacer. Pero vemos acá cómo Dios toma la iniciativa. Y esto no sucede solo con Ezequiel, sino sucede en nuestras vidas y sucede a lo largo de lo que podemos ver en el relato bíblico, como Dios siempre está tomando la iniciativa. El hombre, sabemos por lo que leemos en Romanos, que todos nos hemos desviado y no hay nadie que busque a Dios. No hay ni siquiera un justo, dice la palabra de Dios. Entonces vemos acá que la iniciativa siempre la toma Dios. Es por eso que el versículo 1 dice que una voz, es obviamente la voz de Dios, le dijo: Hijo de hombre, ponte de pie, que voy a hablarte. El Señor está tomando acá la iniciativa. Pero sabes, no solo en este pasaje muestra eso, sino como te contaba alrededor del relato bíblico. Pero quiero que me acompañes rápidamente a Hebreos, por favor, allá en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12. Y yo creo que este pasaje es uno muy conocido, pero me encanta este pasaje porque Hebreos 12:2 nos muestra que en realidad el iniciador de nuestra fe es Cristo, ¿sí? Y si ahora estamos reunidos esta mañana estudiando la palabra de Dios, no es porque nosotros seamos buenos o porque queremos conocer a Dios. En realidad no, es porque el Señor tomó la iniciativa y puso en nosotros esa fe, que viene solamente a través de oír su palabra. Te invito por favor a que me acompañes a Hebreos capítulo 12. Vamos a ver este pasaje que es muy conocido, pero vamos a ver y nos vamos a dar cuenta cómo en realidad nuestra fe tiene inicio y fin en Cristo, ¿sí? Hebreos 12:2. Dice la palabra de Dios: fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Sí? Es hermoso ver acá cómo el Señor siempre está tomando la iniciativa. No quiere decir que yo busqué a Dios y que si ahora yo soy un hijo de Dios es porque yo soy tan bueno que yo busqué a Dios de corazón. Y no, eso no pasó. En realidad el Señor me buscó a mí. Yo estaba perdido, ¿cierto? Tenemos un himno muy hermoso que solemos cantar y dice: estaba perdido y Él me halló. Fui ciego, pero Él me dio vista. ¡Wow! Es hermoso ver acá cómo en realidad Dios siempre toma la iniciativa, y esto le está mostrando a Ezequiel para mostrarle su incapacidad, ¿sí? Pero esto no es con el fin de hundirlo y de menospreciarlo, porque ya nos vamos a dar cuenta por qué hace esto. Y algo que me marca mucho a mí es entender que mi incapacidad es tan grande que ni siquiera sé cómo orar, ¿sí? Ni siquiera sabemos cómo orar. ¿Sabes dónde dice eso? Busquemos Romanos, por favor. Romanos, capítulo 8. Sí, te pido que sigas
que nos sigas acá con tu Biblia en mano para que tú puedas ver en realidad que es la palabra de Dios la que está hablándonos en esta mañana. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, dice, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras, pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Es hermoso ver acá cómo en realidad nuestra incapacidad es tan grande que el Espíritu Santo tiene que interceder por nosotros al Padre. Entonces, si yo le pido y le digo, Señor, mira, yo quiero tener este trabajo, el Espíritu Santo está diciendo, Señor, en realidad eso no es lo que le conviene. Tú sabes lo que le conviene y mejor dale esto, porque eso es lo que necesita realmente. Entonces, ni siquiera sabemos cómo orar. Y el Señor, usando ahí a su Santo Espíritu en nosotros, muestra cómo nosotros debemos orar. ¡Wow! En realidad nuestra incapacidad es tan grande y eso es lo que le muestra también a Ezequiel, porque dice el versículo 2 de Ezequiel 2, capítulo 2, versículo 2, dice: cuando me habló, el Espíritu entró en mí y me mantuvo de pie para que pudiera escuchar al que me hablaba. Ezequiel se iba a desplomar, pero dice que el Espíritu lo mantuvo de pie. Entonces, la obra es del Espíritu Santo. La obra no es mía. La obra es del Espíritu Santo. Pero también otra cosa que Dios hace para mostrar su llamado en mi vida es que Dios me muestra la necesidad. Dios me muestra la necesidad. Veamos por favor versículos 3 y 4 de Ezequiel 2. Dice: me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar al pueblo de Israel, gente rebelde que se sublevó contra mí. Sus antepasados han cometido rebeldías contra mí hasta este mismo momento del día de hoy. Y los hijos son tercos y obstinados. Te voy a enviar a ellos para que les lleves mi mensaje. Les dirás: así dice el Señor Dios. Qué hermoso es ver cómo Dios le está mostrando a Ezequiel la necesidad que había. Y sabes, no lo hace a través de la perspectiva de Ezequiel mismo, sino lo hace a través de su propia perspectiva. Porque vemos acá cómo le dice claramente, le dice: este pueblo ha cometido rebeldías contra mí hasta este mismo momento del día de hoy. Es increíble ver cómo Dios está poniendo en Ezequiel ese peso. Le está diciendo: date cuenta que este pueblo, mi pueblo, es rebelde desde hace años atrás hasta el día de hoy. Hasta este instante donde yo estoy hablando contigo, hasta acá el pueblo sigue ofendiéndome. Y sabes, lo que pasa es que muchas veces nosotros, al desenvolvernos en este mundo, ya se nos hace común el pecado, ¿cierto? Entonces, para mí ahora tal vez es común ver que hay protestas, ¿cierto?, por los movimientos homosexuales, y decimos: no, es que eso ya es común, no pasa nada. O el aborto, ¿cierto? No, ya la sociedad lo adopta como normal, entonces, y el Señor dice: no, eso no es normal. Eso va en contra de mi palabra y tú tienes que denunciar eso. Esa es una necesidad que el Señor te está mostrando también a ti. Y te dice: tú tienes que anunciar mi palabra. Y es por eso que el versículo 4 al final, si lo podemos leer, dice: te voy a enviar a ellos para que les lleves mi mensaje. Les dirás: así dice el Señor Dios. ¿Sí? Está diciendo: no vayas y predícales lo que tú crees. No vayas y les digas: miren, yo creo que deberíamos ser así. No, dice: anda y diles: así dice el Señor Dios. El Señor Dios dice que debemos comportarnos así. Dios dice que debemos obedecer su palabra. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer en este tiempo. En este tiempo en el que todo lo hacemos por redes sociales, incluso el culto, ¿cierto? Lo tenemos por redes sociales. Debemos compartir a nuestros familiares, a nuestros amigos, que la palabra de Dios es clara.
y que no está ahí con tintes grises, donde dice, bueno, puede ser así, pero mejor no. Y la palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios te dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Si no estás con Dios, entonces estás con el enemigo, estás con el diablo. La palabra de Dios es súper clara. Y es por eso acá que Dios está usando a Ezequiel para mostrarle una necesidad. Y tal vez Dios ahora te está mostrando una necesidad a ti. En tu trabajo, ¿cierto? En tu colegio, en tu escuela incluso. El Señor te está mostrando una necesidad de gente que no conoce su palabra y necesita un mensaje de amor y de misericordia. Es por eso que tenemos ahí nuestro versículo 5 y dice la palabra de Dios: sea que te escuchen o no, porque son un pueblo rebelde, al menos sabrán que hay un profeta entre ellos. El Señor le está diciendo a Ezequiel, mira, tal vez la gente no te va a escuchar. Y más adelante lo vamos a ver que le va a afirmar eso, le va a decir, no te va a escuchar. Pero acá le está diciendo, sea que te escuchen o no. Puede que te escuchen, puede que no, pero dice la cosa es que tú debes predicar. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que ellos se den cuenta que hay un profeta entre ellos, que yo envié una persona para predicar mi palabra ante ellos. Entonces ellos no van a tener excusa de decir, es que nosotros no sabíamos. Es que nosotros no pensábamos que eso estaba mal. Es como un niño, ¿cierto? Cuando comete ahí un error, que tal vez se lo hace por ignorancia y su papá lo disciplina y el niño dice, es que yo no sabía que eso estaba mal. Bueno, el Señor acá está usando a Ezequiel para mostrarle al pueblo que lo que está haciendo es pecado. Y sabes, yo creo que va a haber un choque tan grande cuando un niño crece en una sociedad donde es normal que un hombre esté enamorado de otro hombre, de una mujer que esté enamorada de otra mujer. Y este niño crece creyendo que eso es normal. Entonces ahí es cuando nosotros debemos predicar la palabra de Dios y decir, bueno, Dios creó hombre y mujer, no creó a dos hombres para que sean una pareja. Entonces el niño se va a dar cuenta y va a decir, wow, entonces no es normal. No porque las personas lo digan, no porque el pastor lo predique o porque otra persona me enseñe, sino porque la palabra de Dios me dice que eso no es normal. Entonces vemos acá la importancia de poder llevar un mensaje de amor y de misericordia, pero no bajo mi perspectiva, no bajo mi pensamiento, sino bajo la palabra de Dios, bajo la perspectiva de Dios. Es por eso que acá Dios le muestra una necesidad en el pueblo, pero a través de sus propios ojos. No le dice Ezequiel, bueno, ¿y a ti qué te parece esto? ¿Crees que están haciendo esto malo o no? No, él le dice, lo están haciendo malo porque para mí es ofensivo, porque yo soy un Dios santo. Y ese Dios santo no puede convivir con el pecado. Wow, es increíble, realmente increíble ver cómo acá Dios está usando a Ezequiel para mostrarle que ese pueblo rebelde necesitaba misericordia. Y lo va a usar a Ezequiel como un instrumento para mostrar su amor y su misericordia. Me marca mucho eso, me encanta mucho eso, saber que el Señor dice, bueno, para que el pueblo entienda que hay profeta entre ellos, tú vas a predicar, así sea que no te escuchen. Y recuerdo una vez un misionero que decía, yo quiero regalarles Biblias a todas las personas que pueda. Quiero regalar una Biblia a cada persona que tenga a mi alrededor. Y uno dice, wow, pero eso es una inversión grande. Y él decía, sí, pero así yo voy a estar tranquilo porque esa persona tuvo una Biblia en sus manos. Y si ya no quiso saber de Dios, si ya no quiso escuchar la voz de Dios, ya no es mi responsabilidad. Porque yo le di una Biblia, yo le compartí el mensaje de la palabra de Dios. Si él no lo escuchó, ya no es mi culpa. Qué grande esto. Qué hermoso ver cómo en realidad necesitamos ver la necesidad, necesitamos reconocer que somos incapaces, pero también necesitamos ver que Dios nos capacita para su obra. ¿Sí? Dios me capacita para su obra. Quiero que por favor veas ahí los versículos 6 y 7, siguiendo el relato en Ezequiel 2.
Dice versículos 6 y 7, tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de lo que dicen, aunque sea como vivir entre cardos, espinas y escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni de su apariencia, porque son unos rebeldes. Versículo 7. Tienes que llevarles mi mensaje, no importa que por su rebeldía no te escuchen, ni cambien su conducta. El Señor nos capacita para su obra. ¿Sabes lo que está haciendo con Ezequiel acá? Le está capacitando, lo está fortaleciendo, le está diciendo: Ezequiel, quiero que estés consciente de que este pueblo rebelde no te va a escuchar. Le está diciendo Ezequiel: este pueblo es tan rebelde que tú vas a sentir que estás viviendo entre cardos, entre espinas, entre escorpiones. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de poder pasar por un sembrío, tal vez de flores, de moras, tal vez algo que tenía espinas, ¿sí? Y tú ibas corriendo por ahí y te lastimabas, ¿cierto? Te rayabas por ahí los brazos, tal vez la cara, y wow, es feo, ¿cierto? Una experiencia fea, enredarse ahí en medio de eso y tener que con cuidado salir de ahí porque te lastimas. Bueno, le está diciendo el Señor a Ezequiel: tal vez tú te vas a sentir así. Vas a sentir que estás en un lugar donde solo te lastiman, pero yo te envío ahí y ahora te estoy fortaleciendo para que tú vayas allá. Me encanta esto, me encanta ver que el Señor prepara a Ezequiel para predicar a este pueblo rebelde, para compartir su palabra con un pueblo que en realidad no iba a escuchar su palabra. Pero el Señor es grande en misericordia. Y es por eso que usa a Ezequiel para compartir su palabra con este pueblo. Quiero que veamos también cómo Dios no solamente fortalece a Ezequiel, sino también le muestra la importancia de que Ezequiel debe vivir constantemente en la palabra de Dios. Le muestra la importancia de que Ezequiel necesita estudiar la palabra de Dios. Es por eso que quiero que leamos allá el versículo 8. Y lo vamos a hacer hasta el capítulo 3, versículo 3. ¿Sí? Entonces, Ezequiel 2:8 hasta Ezequiel 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios: tú, hijo de hombre, escucha bien lo que te voy a decir. No te conviertas en un rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano con un rollo escrito que se extendía hacia mí. Se abrió el rollo ante mi cara y se veía que estaba escrito por ambos lados. Tenía lamentos, gemidos y amenazas. Capítulo 3, versículo 1. Entonces me dijo: hijo de hombre, cómete lo que encuentres allí. Cómete ese rollo. Luego ve y habla al pueblo de Israel. Así que abrí la boca para tratar de comerme el rollo. Me insistió otra vez: hijo de hombre, buen provecho. Cómetelo con ganas y llena tu estómago con el rollo que te doy. Así que me lo comí y en la boca me sabía como la miel de lo dulce que era. Qué hermoso es ver acá cómo Ezequiel experimenta el comerse las palabras de Dios. Ahora, esto no quiere decir literalmente que vamos a comenzar a arrancar las hojas de nuestra Biblia y las vamos a comer, no, sino más bien esto es algo figurativo, ¿sí? Lo que acá el Señor está mostrando es que yo debo disfrutar tanto mi relación con Dios que yo sienta que es dulce como la miel. Tal vez tú dices: no, es que a mí no me gusta mucho la miel, es muy dulce, ¿cierto? Pero bueno, piensa en lo que te gusta. Hay un postre, un platillo favorito. Bueno, el Señor quiere que tú disfrutes su palabra incluso más que eso. ¿Sí? Es increíble ver cómo acá Ezequiel disfrutó tanto la palabra de Dios que dice: era como la miel, era muy dulce. Y es por eso que el Señor acá le insiste, dice nuevamente: abre la boca y cómetelo. El Señor le está diciendo a Ezequiel: mira, si tú quieres predicar mi palabra, tú tienes que cada día comer mi palabra. Porque ¿cómo vas a dar algo que no tienes? ¿Cierto? ¿Cómo tú vas a compartir la palabra de Dios si primero Dios no ha hablado a tu vida? Es por eso que es tan importante que todos los días apartemos unos minutos de nuestra vida, de nuestro día, para poder escuchar la voz de Dios.
Aparta ahí 5, 10, 15, media hora, no sé, el tiempo que tú tengas, apártalo para disfrutar de la palabra de Dios. Porque el Señor te quiere capacitar para su obra. Ahora, cuando yo te digo esto de que Dios te está llamando para que le sirvas y Dios te está llamando para que tú trabajes en su obra, no me refiero solamente a que tú dejes todo lo que tienes ahí, tu trabajo, tu familia y te vayas a otro país de misionero, no. Ahora nos hemos dado cuenta que la obra de Dios es en cada casa, es en cada familia. Entonces no solamente se limita a una iglesia, no solamente se limita a un misionero que sale a otro país, sino también me incluye a mí como un hijo que debo obedecer a mis padres, me incluye a mí tal vez como un esposo que debo amar a mi esposa y serle de testimonio y guía para ella, me incluye ahí como tal vez padre que debo ser guía para mis hijos, luz para mis hijos con la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? El Señor tiene una obra grande para ti, ahí en el lugar en el que tú estás, sea en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia, donde tú estás, el Señor quiere usarte para llevar su palabra, para compartir su amor y su misericordia. Y es por eso que luego le deja muy en claro a Ezequiel que el lugar que Dios le está llevando es el lugar correcto. Mira por favor versículos del 4 al 11 de Ezequiel capítulo 3. Dice la palabra de Dios: Entonces me dijo: Hijo de hombre, ve al pueblo de Israel y dale mi mensaje. No te envío a un pueblo que habla un lenguaje complicado y difícil, sino al pueblo de Israel. Tampoco te envío a naciones numerosas que hablan lenguajes complicados y difíciles de aprender, que no puedas entender. Te aseguro que si te hubiera enviado a estas naciones extranjeras, entonces sí te escucharían. Pero el pueblo de Israel se negará a escucharte, pues son tercos y obstinados. Sin embargo, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Serás como el diamante más duro que una piedra, porque es un pueblo rebelde. Luego me dijo: Hijo de hombre, escucha y entiende bien cada una de mis palabras. Versículo 11. Luego ve con los tuyos a donde están exiliados y dales mi mensaje y diles: Así dice el Señor Dios. Aunque no te escuchen ni dejen de hacer lo malo. Dios no se equivoca. Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para mí. Y si Él te puso en el lugar en el que estás ahora, es porque Él quiere usarte ahí. Dios le está diciendo a Ezequiel: mira, yo podría mandarte a naciones numerosas donde hablan otros idiomas, donde tú tendrías que aprender su idioma, sus costumbres y todo. Y tal vez ellos sí te escuchen. Pero no, yo te envío al pueblo de Israel, porque ese es mi propósito para ti. Porque yo quiero que tú estés ahí compartiendo mi palabra. ¿No es hermoso leer esto? ¿No es hermoso saber que el Señor me está capacitando a mí ahora en el lugar en el que estoy para compartir su palabra? Es increíble. Dios nos está capacitando para su obra. Recuerda, Él te fortalece, Él muestra la importancia de que debemos disfrutar su palabra, pero también nos envía al lugar correcto. Y esto es lo que está haciendo con Ezequiel acá. Está diciendo: Ezequiel, tú vas a ese lugar, y aunque sea como vivir entre espinas y cardos, bueno, es el lugar que yo tengo para ti, porque este pueblo necesita ver mi misericordia. Y aunque no escuchen mi mensaje, aunque no escuchen mi palabra a través de ti, bueno, ellos van a saber que hubo un profeta entre ellos. En realidad, me encanta ver este llamado que Dios le hace a Ezequiel. Pero ahora apliquemos esto a nuestra vida. El Señor nos está llamando. Como decíamos al inicio, hay hombres y mujeres que el Señor usó para compartir su palabra. Tienes grandes ejemplos ahí en el relato bíblico. Incluso fuera del relato bíblico, en la historia, tienes grandes hombres y mujeres que han sido usados por Dios para compartir su palabra. Tenemos historias de misioneros que en realidad impactan nuestra vida. Pero ahora te toca a ti y me toca a mí obedecer el llamado de Dios a nuestras vidas. Abre tus ojos.
Dile, Señor, abre mis ojos para ver la necesidad de tu palabra como tú la ves. El Señor nos está llamando. Necesitamos escuchar la voz de Dios y necesitamos practicarla. Necesitamos compartirla. Necesitamos levantarnos en este tiempo y compartir su palabra. Reconociendo nuestra incapacidad, nos damos cuenta que en realidad necesitamos permitir que el Espíritu Santo sea el que obra en nosotros. Así que vemos acá como el llamado para Ezequiel era predicar la palabra de Dios, aunque su pueblo no lo escuche. El llamado para ti y para mí en esta mañana es compartir la palabra de Dios a las personas que me rodean, a mis familiares, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Compartirles la palabra de Dios, aunque ellos no quieran escucharla. Es mi responsabilidad, es mi llamado de parte de Dios a compartir con ellos la palabra de Dios. Así que vemos cómo el Señor quiere usarnos como sus instrumentos para mostrar amor y misericordia a esta sociedad que camina hacia la destrucción. Me encanta ver cómo acá un hombre común y corriente como Ezequiel recibe este llamado de Dios para su vida. Ahora, tú has escuchado el llamado de Dios para tu vida. ¿Qué harás al respecto? ¿Vas a obedecerlo? ¿Vas a ignorarlo? ¿Vas a ser un pueblo rebelde como el de Israel? Y recuerda las palabras de Dios hacia Ezequiel, que no se haga rebelde como el pueblo. Quiero invitarte a que puedas inclinar tu rostro ahí en el lugar en el que estás. Vamos a terminar. Pero antes de terminar, quiero que podamos reflexionar un poco sobre lo que hemos visto en esta mañana. Y ver que lo que yo estoy viviendo ahora es lo que el Señor tiene para mí, porque Él me está capacitando para servirle. Entonces cualquier situación que estés pasando, recuerda, el Señor está usando eso para capacitarte, para que luego le sirvas a donde Él te lleve. Oremos, hermanos. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por regalarnos tu palabra. Gracias porque podemos ver cómo tú usas hombres y mujeres que tengan un corazón dispuesto a ser usados por ti, Señor. Y tú los usas de una manera tan grande, Señor. Vemos a todos los personajes que tenemos en la Biblia, Señor, que eran hombres y mujeres como nosotros, Señor, que fallaban, que tal vez caían en pecado, pero que luego se levantaban porque permitían que tu Santo Espíritu obre en ellos y luego reconocían sus errores y continuaban una vida como a ti te agradaba. Señor, tal vez nosotros hemos caído, te hemos fallado y necesitamos permitir que tu Espíritu Santo nos levante, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros ese deseo de vivir como tu palabra nos manda, Señor. Gracias por regalarnos esta mañana para estudiar tu palabra. Gracias porque podemos entender cómo llamaste a Ezequiel y también así nos estás llamando ahora a nosotros a que podamos ser de bendición, a que podamos ser instrumentos en tus manos y permitamos, Señor, que tu Espíritu obre en nosotros. Gracias, Padre amado, por tu palabra en esta mañana. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Espero que Dios haya hablado a sus vidas y que no seamos solamente oidores, como dice Santiago, sino más bien, al terminar esta transmisión, rápidamente pongamos por obra lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Les invito a que podamos disponer nuestro corazón para cantar un himno más antes de despedirnos. Bendiciones, hermanos. Hermanos, ha sido una bendición el día de hoy escuchar la palabra de nuestro Señor. Gracias te damos, mi Padre, porque tenemos esta oportunidad de poder escuchar libremente tu palabra, mi Dios, de poder profesar libremente nuestra fe. Y vamos a exaltar nuevamente a nuestro Señor, vamos a cantar: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey.
generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén, hermanos. Bendeciremos a nuestro Señor en todo momento y muchas gracias por estar con nosotros un domingo más. Dios los bendiga durante esta semana y no se olviden de siempre estar postrados ante nuestro Señor, alabando y dando gracias a nuestro Padre por tanto que recibimos. Amén.